Cuando exploramos la vida y el ministerio del profeta Isaías, vemos que fue uno de los profetas más destacados en el Antiguo Testamento y uno de los más mencionados en el Nuevo Testamento. Isaías no solo fue un mensajero divino, encargado de transmitir la palabra de Dios, sino también fue un testigo ocular de cómo algunas de sus profecías se cumplían a cabalidad en los momentos más turbulentos de su época. Isaías se destaca como un profeta con visiones poderosas y maravillosas, que retumbaron en su predicación redentora y en la proclamación del juicio de Dios para los malos. En este video descubriremos cómo Isaías desempeñó un papel crucial en la historia de la redención, no solo de Israel, sino también del mundo entero. Acompáñanos en este viaje para entender más sobre la vida, el ministerio y el legado eterno que este profeta de Dios nos dejó. La vida de Isaías, desde su nombre hasta su propia familia, es un reflejo de su ministerio profético. Por ejemplo, si vemos su nombre, que en hebreo es Yesayá, este nombre deriva de dos palabras, por un lado, Yasa, que es una palabra estrictamente relacionada con la salvación, y, por otro lado, Yah, que es el nombre del Dios de Israel. Por lo tanto, el nombre del profeta marca la esencia de su ministerio, no solo para los tiempos de Israel en ese momento, sino también para los tiempos de Jesús y para nuestros tiempos. Su padre Amós también es una pieza clave en su ministerio, si bien, bíblicamente no se dice mucho de él, solo que es el padre de Isaías, pero, según el Talmud, este hombre sería hermano del rey Amasías, lo que tiene algo de sentido, porque durante el ministerio de Isaías, vemos al profeta con una comunicación directa y muy estrecha con los reyes de Judá. Este dato de su padre también conecta al profeta con la línea directa de la casa de David, por lo tanto, podríamos inferir que en la sociedad de Judá el profeta Isaías tenía una posición social y política muy influyente y privilegiada. Con respecto a sus dos hijos, estos también reflejan momentos específicos de su ministerio. Por ejemplo, su primogénito, Sear-Jasub, su nombre se traduce como un remanente volverá. Para entender esta parte, necesitamos ir al inicio del libro de Isaías. El profeta aquí había descrito el juicio que vendría para Jerusalén por sus múltiples pecados, pero también habló de la salvación de Jerusalén. Pero sabemos que no todos serían salvos, sino un pequeño remanente. Ahora, cuando Isaías le da el nombre a su hijo, este va con el rey Acaz, y al mostrarle o decirle el nombre de su hijo, Isaías le estaba recordando al rey que juicio vendría para el pueblo, pero que a su vez quedaría un remanente para salvación. Su segundo hijo apunta a una profecía relacionada con los enemigos de Judá, que sufrirían los justos juicios de Dios. El nombre, Maher Salal Asbaz, significa, apresurad el despojo, precipitad la presa. Este nombre indicaba la rápida destrucción que vendría en poco tiempo para los sirios por parte de los asirios. Tan rápido sería esta destrucción para estos pueblos, que todas estas cosas debían suceder antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía. Otros datos no menos importantes de la vida de Isaías es que fue contemporáneo con los profetas Oseas y Miqueas, y que también estuvo presente en 5 reinados de Judá, el de Usías, el de Jotam, el de Acaz, el del rey Ezequías, y, por último, en el perverso reinado de Manasés, del cual se dice en la tradición que este rey malvado terminó matando al profeta, pero de esto hablaremos más adelante, cuando abordemos la muerte del profeta Isaías. El llamamiento de Isaías ocurre justo en uno de los mejores momentos militares, económicos y sociales de Judá. Bajo el mando del rey Usías, Isaías vio cómo el rey conquistó a sus enemigos, vio cómo las murallas de Jerusalén fueron fortificadas, sus ojos vieron cómo el ejército de Judá se volvía cada vez más numeroso y poderoso, y cómo las arcas económicas del pueblo se llenaban por el gran desarrollo agrícola y ganadero de la nación. A pesar del orgullo que invadió al rey Usías por tanto poder y éxito que cosechó, y a pesar de las consecuencias que este mal obrar trajo para su vida, dice la palabra que durante este reinado hubo prosperidad. Entonces es en medio de este reinado próspero que Isaías es llamado al ministerio. Imagínese, por un momento, que usted fuera el profeta y escuchara de la boca de Dios que ahora vas a fungir como profeta, pero no un profeta de buenas noticias, sino un profeta que trae un mensaje de juicio divino. Vives en una sociedad próspera y feliz,
pero ahora eres el encargado de traer un mensaje que nadie quiere escuchar, que nadie quiso escuchar, pero, sobre todo, que nadie podía escuchar. Qué duro debió ser para Isaías recibir este llamado. Es durante el reinado de Jotán que Isaías comienza a profetizar. Si bien bíblicamente no se muestra una relación directa entre el rey y el profeta, vemos que es durante su reinado donde ocurre algo trascendental, y es que a pesar de que Jotán hizo lo recto ante los ojos de Dios, este no quitó los lugares altos donde el pueblo tenía la costumbre de ir a adorar y hacer sacrificios a ídolos. Es decir, Isaías estaba viendo cómo el pueblo continuaba esa práctica, que más adelante significaría su ruina. Acaz es hijo de Jotán y nieto de Usías, dos reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, pero Acaz no siguió la línea que traían sus antepasados, sino que éste decidió hacer no lo malo, sino lo abominable ante los ojos del Señor. Durante el reinado de Acaz, Judá fue atacada por Siria y el reinado de Israel. Estos dos reinos se habían unido para atacar el poderoso reinado de Asiria, e invitaron a esta unión a Judá, pero como el rey se negó, tanto Israel como Siria querían destronarlo para poner a un rey títere que sería Tabeel. Judá fue atacada, pero no cayó. Es aquí donde entra el profeta Isaías, con palabras de ánimos y seguridad al rey Acaz, diciéndole que no se preocupe, que tiene la cobertura del Señor. El profeta le dice al rey que pida una señal para que esté seguro de que Dios estaría con él, pero este no quiso. Aún así, el profeta le mostró la señal, que sería una profecía que tendría un impacto a nivel mundial años más tarde. Antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, tanto Siria como el reinado de Israel serían destruidos. Este era palabra de Dios para Acaz. Por lo tanto, el rey lo único que tenía que hacer era confiar en que sus enemigos caerían pronto. Lastimosamente, Acaz no confió en el Señor ni en las palabras de Isaías, sino que fue y buscó ayuda en el rey de Asiria, y si bien Tiglat-Pileser sería el instrumento de Dios para cumplir con la profecía de Isaías con respecto a la destrucción de los enemigos de Judá, Acaz no debía buscar su ayuda, ni mucho menos darle tributos y entregar la soberanía de su pueblo. Acaz solo debía confiar, pero decidió poner su seguridad en las manos paganas de los asirios. Las profecías de Isaías se habían cumplido. Damasco fue destruida y casi toda la población del reinado de Israel fue exiliada a Asiria. En ese momento Acaz fue a Damasco para encontrarse con el rey de Asiria, y aquí se topó con uno de los artífices de la caída y ruina de Acaz y de todo Judá: la idolatría. Con respecto al reinado de Ezequías, al final de este video se encontrará con un mini documental donde se habló de todo su reinado y de la influencia que tuvo el profeta Isaías durante este tiempo. Después de un reinado maravilloso de Ezequías, vemos el inicio de un reinado que haría todo lo contrario al anterior. Durante el reinado de Manasés, se sabe que éste hizo lo horrible ante los ojos de Dios. Las prácticas idolátricas que había removido su padre del pueblo, éste las trajo nuevamente, y empezó a practicar la brujería y la adivinación, y sumado a todo eso, sacrificó a su propio hijo haciéndolo pasar por el fuego para sacrificios a dioses paganos. Isaías, como la voz de Dios, exhortó a Manasés haciéndole ver lo mal que estaba, pero el rey no escuchó sus palabras. Sabemos que Manasés más adelante se arrepintió de su mal, pero según la tradición, fue durante el periodo de oscuridad y maldad que reinaba en Judá durante su reino, que acabó con la vida del profeta. Bíblicamente, no podemos estar 100% seguros de cómo fue la muerte del profeta, porque en ninguna parte de las Escrituras existe evidencia explícita de su muerte. Aún así, hay escritos rabínicos antiguos que hablan de dos versiones de la muerte del profeta, versiones que de una u otra forma están enlazadas con un pasaje del Nuevo Testamento. La primera versión data del siglo II, de los relatos del sabio rabino Simeón ben Asai. Este comenta que el rey Manasés buscaba una forma de deshacerse del profeta, pues lo tenía aburrido con sus múltiples exhortaciones a causa de su maldad. El rey quería tener una excusa válida para iniciar una persecución contra el profeta, y este, muy sagazmente, empezó a señalar supuestas contradicciones en las palabras de Isaías. Por ejemplo, Manasés cita a Moisés, y le dice al profeta: Moisés, tu maestro, dijo, nadie verá a Dios y vivirá. Pero tú dijiste, vi al Señor sentado en su trono, y así empezó a cuestionar muchas de sus profecías, hasta el punto que Isaías dijo, sé que no aceptará mis explicaciones.
No se especifica muy bien, pero en el relato salta a un momento en que Isaías pronuncia el nombre impronunciable de Dios y este es tragado por un cedro. Entonces Manasés, al ver esto, ordenó que cortaran el cedro en pedazos, y cuando la sierra llegó a la boca del profeta murió. Así fue castigado, según, por haber dicho, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. La otra versión es dada por historiadores judíos de gran renombre dentro de la comunidad. Esta versión afirma que el profeta Isaías huyó de la persecución que había iniciado el rey Manasés, y en su huida, éste se mete dentro de un cedro, con tan mala suerte, que el rey, quien encabezaba la persecución, vio los flecos del manto del profeta e inmediatamente hizo que el árbol fuera cortado por la mitad, y mientras el árbol era cerrado, la sangre del profeta empezó a brotar. Ahora, ambas versiones, que son algo similares, no solo son avaladas por las tradiciones judías, sino también por algunos cristianos de primer siglo, como Justino Mártir y Tertuliano, que relacionaron la muerte de Isaías indirectamente con un pasaje del Nuevo Testamento, que habla de la persecución y muerte que sufrieron algunos hombres de la fe. Con su muerte, finalizamos esta primera parte del video sobre la vida de este profeta de Dios. En el próximo video, conoceremos no solo el resumen y la estructura de su libro, sino también datos históricos de gran relevancia que rodean esta parte importante de las Escrituras.